En Tacones TV llega a ustedes gracias a Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente, al Colegio Americano de Bogotá, más de 150 años educando, y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Bienvenidos, esto es En Tacones Televisión, hoy con un episodio muy especial, la historia de una psicóloga y criminóloga colombiana que ha ayudado a mucha gente en el continente y que está envuelta en una situación un poco desagradable en el Ecuador por haber hecho su trabajo bajo un nombramiento que le hiciera el presidente Lazo. Ella es Claudia Garzón, una mujer primero encantadora, llena de amor para el mundo y que su historia seguro nos va a inspirar a todos. Así que no se vayan, quiero que me acompañen porque en esta silla en un momentito estará Claudia Garzón con nosotros, psicóloga, criminóloga y una mujer llena de fe y de mucha fuerza para ayudar a los demás. Quédense ahí, no se vayan. Mejor estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Búsquenos en las redes sociales Hotel Grand Park Bogotá. Claudia Garzón, psicóloga y criminóloga colombiana, que ha hecho una carrera continental con este tema de sensibilizar al mundo sobre sus derechos, sobre que los humanos tenemos derechos y sentimientos que hay que respetar. Claudia, bienvenida en Tacones. Gracias por aceptar esta invitación en este momento difícil de tu vida y que conversemos sobre ese tema que yo entiendo que es del interés continental. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, encantada y más aún hablarlo también con otra mujer. Sí. Es muy necesario hablar con voz alta y estos escenarios los bendigo mucho. Sí, claro que sí. Primero eso, quiero hacerte como una especie de homenaje a tu trayectoria, una mujer tan bonita, tan femenina, envuelta en esta carrera, ¿no? Que es la criminalística o la criminología, para decirlo así, en esas mentes perturbadas que hay en las cárceles del mundo, y es como tú tomas crecimiento en tu carrera. Cuéntanos un poco quién es Claudia Garzón. Claudia Garzón es una mujer soñadora. Ay, mejor dicho. Una mujer sensible, una mujer humana, una mujer que da esperanza a todas las personas, que cree en las segundas oportunidades. Maravilloso. Una mujer amorosa. Claudia Garzón es una mamá que tiene 2 hijos que son grandes seres humanos. Sí. Claudia Garzón es dada a las personas, a la sociedad, pero sobre todo a las personas desprotegidas, a las personas que no tienen voz, a las personas vulnerables. Me he convertido en la voz de los que no tienen voz. ¿Como psicóloga o como criminóloga? ¿Con las dos? ¿Con esos 2 oficios tú entiendes que has logrado llegar al corazón de mucha gente, especialmente de los vulnerables y de los privados de la libertad? Como psicóloga, como criminóloga y también por mi propia experiencia de vida. Okay. Porque cuando uno también tiene una historia donde hay dolor, donde conoció violencia, donde se conoció hambre, donde se conocieron carencias, donde se conoció el dolor, así puedo comprender de esa manera el dolor del otro. Así es, ser empática, que es eso que necesita tanto la humanidad, y el siguiente paso, ser solidaria. Tú inicias como psicóloga, me imagino, en esa búsqueda de entender primero hasta los conflictos que uno tiene internamente y después cómo ayudar a los demás. ¿Cómo llegas entonces a la criminología? Bueno, en medio de estar ya trabajando, estudiando, terminando el tema de mi psicología, empiezo a ver una rama y una línea que es la criminología, que poco acá en Colombia se habla de ello. Sí, y se necesita mucho. Y se necesita mucho en todas las líneas de acción. Así es. En todo escenario se necesita. La criminología empezó a gustarme mucho cuando empecé a hacer una especialización en psicología jurídica. Y había una línea de criminología y empecé a entender la necesidad, no solo es de perfilación, de buscar características del criminal, no, era ir más allá. La criminología es ¿por qué decides comportarte de esa manera? Así es. Pero también la criminología te lleva a entender un poco de
cómo humanizas a estas personas que han tomado decisiones que van en contra de la norma. La criminología es una línea también humana, pero Claro que muy sí. poco tocada acá en Colombia. Y ahí es cuando yo empiezo a hacer una maestría en criminología y victimología con la Escuela de Altos Estudios de la Policía Nacional De Colombia. de Colombia. Okay. Y bastantes diplomados y actualizaciones con México, porque llevo más o menos 9 años trabajando en México, pero al mismo tiempo actualizándome en temas de criminología, porque México sí es muy fuerte en temas de criminología. Sí. Y ahí es cuando yo inicio mi tema totalmente llevado a víctimas, seguridad, personas vulnerables, como también personas privadas de la libertad. ¿Llegaste a ir a México, pasaste un tiempo allá, o como estudiante, o también en el ejercicio de ese oficio? Ha sido 9 años donde estoy aquí, estoy allá. Okay. Es decir, voy y vengo. Vas y vengo. Sí. ¿Tienes un respaldo institucional, digámoslo así, en México, que te ha permitido hacer todo eso? Claro que sí, y Sí. ya también tengo convenios con universidades, con asociaciones de seguridad, capacito policía, soy conferencista internacional en esos temas de criminología y victimología, pero ante todo una línea que es con la que siento que Dios me dio y es mi misión, humanizar y transformar sociedades. Maravilloso, me encanta eso. Entonces, haces toda esa especialización. En Colombia también aportas con los policías de Colombia toda esta historia de sensibilizar a la policía, Sí. que necesita eso más que nunca en este momento. La colombiana, la dominicana, la mexicana, toda. Porque yo creo que el ejercicio del policía se ha cambiado en el transcurrir de los años de ser una institución o personas que nos tienen que cuidar a que nos persiguen. Correcto. Cambiar eso es difícil, ¿verdad, Claudia? ¿Ha sido parte de tu trabajo? Es algo complejo. Sin embargo, cuando estoy formando mis policías, la formación en medio de la asignatura que esté dando, liderazgo, ética, sociología, temas de riesgos y amenazas a la seguridad, pero siempre mi pedagogía es experiencial y constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Toda mi formación también va dada a el policía como ser humano, el policía humanizado. Entonces, allí, durante esos 10 años que duré en la institución formando mis policías, tengo una conciencia bella de decir, todos los policías que pasaron en el aula por mi formación se llevaron algo muy grandioso y único: humanidad, empatía. Así y es. eso es precioso. Maravilloso y además súper importante en este momento. Bueno, esa es entonces entre México y Colombia. Después tú, no sé cómo llegas o cómo conoces al expresidente Lazo de Ecuador. Ahí quiero que me cuentes un poco para llegar al tema de fondo de todo esto. ¿Cómo llegas tú con el presidente Lazo? ¿Cómo fue esa relación, este siguiente paso con Ecuador? Bueno, en el año 2021 se presentaron unas masacres fuertes, repetitivas, muchas personas murieron. En Ecuador. En Ecuador. Y en ese momento el presidente Lazo, en acompañamiento de un viceministro de gobierno, el señor Max Campos, les dice, o sea, necesitamos buscar una solución. Max Campos es una persona que le apuesta a lo humano, le apuesta a lo social, le apuesta a la justicia, a la no impunidad. Y empezaron a trabajar un proyecto para hacer una mesa de diálogo penitenciario como pacificadores de cárceles. Y Max Campos me conoció dando unas ponencias en México. Y él allí vio en mi ponencia lo que yo hablo de la dignificación, de la humanización, de segundas oportunidades, de la resocialización. Y es cuando él me conoce en México, empezamos a conversar. Y es cuando después de 3 años de habernos conocido, él me propone con el presidente para decir, tengo una persona que conoce de cárceles, que dignifica, que humaniza, que entra a las cárceles. Que crea conciencia. Que crea conciencia. Y ahí es cuando me invitan a ser partícipe el presidente Lazo para que sea yo una de las personas que ocupe la designación de comisionada de paz. Allá en Ecuador, cuando ese conflicto tan difícil en las cárceles que murieron tantas personas entre el 2021 y 2022, fue eso. Allá te quedas, te vas a vivir a Ecuador, me imagino, o te pasabas mucho tiempo allá. Empieza el decreto 294. Teníamos que hacerlo 180 días, 6 meses para minimizar violencia, minimizar y mitigar masacres, minimizar muertes.
Era 6 meses, que era poco tiempo, pero se vuelve un desafío y una misión. Yo estuve prácticamente todos 6 meses dentro de los centros de privación de libertad del Ecuador. Okay. Obviamente tenía un compromiso acá en Colombia de mis hijos y pero venía muy poco, 2 o 3 días. Del resto estuve allí con las personas privadas de la libertad, que también yo les llamaba a mis hijos, porque ellos me llamaban madre. Me imagino que sí, todo el que tú puedes ayudar, tú te vuelves eso, ¿Sí? Una madre. Es decir, asumiste ese reto de irte al Ecuador, ser esa comisionada de paz con ese conflicto que había en las cárceles. Conociste delincuentes de todo índole. ¿O no te gusta que llamemos delincuentes a las personas privadas de la libertad? Prefiero llamarlas personas privadas de la libertad. Me parece, todos los días corregimos el lenguaje, inclusivo y respetuoso, me gusta mucho eso. Sí. Ahí conociste personas privadas de la libertad con todas las características. ¿Cuál era el común denominador de esos privados de la libertad? Las personas privadas de la libertad, en medio de sus rasgos de peligrosidad, criminalidad y diferentes delitos, muchas personas que estaban adheridas a un tema de narcotráfico, otros estaban muy adheridos a temas sí de homicidio. Eran como las dos constantes más fuertes que habían allí, las personas privadas de la libertad. Muchas personas estaban condenadas, pero otras personas estaban solo sindicadas o procesadas. Entonces encuentro un sistema penitenciario sin tratamiento penitenciario, sin atención social, no había diagnóstico, no había clasificación, no tenía censo, no se sabía cuántas personas habían, no se sabían ni los nombres de las personas, por Dios. ¿Y qué pasó? Fuerte. Porque Ecuador, pues digamos que en los últimos 20 años avanzó en muchas cosas. En ese sentido sí se quedó totalmente rudimentario y atrasado en todos los sentidos, ¿no? Totalmente. Encuentro un sistema penitenciario para empezar a construirlo realmente. Y llegas tú, haces el levantamiento, ves todo eso. ¿Cuántas personas pudiste tocar? ¿Cuántos privados de la libertad? Bueno, tenía 36,000 personas privadas de la libertad. ¿Eso es un municipio? Llegué. Sí, 36,000 personas divididos en diferentes CPLs, que son centros de privación de libertad. Correcto. Sin embargo, la misión y el objeto de este decreto, ¿cuál era? Mitigar violencias. Mitigar violencias. Las cárceles, desafortunadamente, no las tenía el Estado. Y eso es lo que yo empiezo con voz alta a decirlo. Las cárceles, sus dueños eran jefes de organizaciones criminales. Es decir, era el loco cuidando el manicomio, algo así. Algo así. Sí, no el Estado queriendo ayudar a que esas personas reivindiquen sus vidas, nada de eso existía ni se entendía además. No, y es más, el centro de privación de libertad más álgido se llama El Litoral, que queda en Guayaquil, conocido como el infierno de Latinoamérica. Por Dios, me imagino. Era un sitio verdaderamente, por eso esa connotación, el infierno de Latinoamérica. ¿Con quién yo debía empezar a trabajar? ¿Con quién yo tenía que trabajar si necesitamos pacificar cárceles? Con ellos. Con personas privadas de la libertad. Así es. Pero las personas privadas de la libertad también tenían unas cabezas. Estamos hablando que en las prisiones del Ecuador, las prisiones estaban clasificadas por digamos, dueños. Los dueños eran 8 cabecillas de crimen organizado. Por favor. Cuando yo encuentro eso, ¿con quién hay que hablar? Con los actores del conflicto de estas masacres. ¿Y quiénes son los actores? Los cabecillas. Los cabecillas. ¿Y eran también privados de la libertad? ¿Eran internos? Teníamos a Adolfo Macías, conocido como Fito. Fito, de ese vamos a hablar. Teníamos a Junior Roldán, que él era de las Águilas. Teníamos a Los Lagartos, que era alias Choclo. Teníamos ellos privados de la libertad, y luego en mayo, terminando mayo, es capturado y recluido en transitoria a Leandro Norero, que era como, las personas decían que era el que financiaba algunas estructuras. Él es asesinado en octubre del año 2022. Es decir, esas personas, líderes de la delincuencia, también eran internos de esas cárceles. Teníamos 3. El resto estaban en las calles. En las calles, pero también tenía contacto con ellos telefónicamente, pero también ellos tenían su mano derecha, que estaban privados de la libertad. Entonces cada pabellón también tenía quien era como la persona que dirigía cada pabellón, y eran los que le daban cuentas a
Al cabecilla. Al cabecilla. Al cabecilla. Claudia, ¿y cómo entra uno a una cárcel? ¿Cómo entra uno a una cárcel sin morirse del miedo? Yo he ido, pero a esa que tú estás mencionando, yo no sé si yo me atrevería a entrar. Es decir, de hecho, en mi vida profesional he tenido que hacer cosas parecidas, como ir a casa a investigar. Pero de ahí a tú entrar y saber que ahí hay una fuente poderosa de manejos malos de todas las cosas, hay que tener mucha fortaleza. ¿De dónde sacaste esa fortaleza, Claudia? Jamás entré con chaleco antibalas. Además. Entré a las cárceles más peligrosas teniendo en cuenta las masacres que habían. Cuando yo entré la primera vez con el general Pablo Ramírez, que era el director del SNAI, como decir acá en Colombia, el director del IMPEC. Del IMPEC. Cuando entramos, recuerdo tanto que me entregaron el chaleco para colocármelo. Y al general también se lo entregan. Todo el mundo se lo colocó. Y cuando a mí me lo entregan, yo les dije, no. El general Pablo Ramírez me queda mirando y tampoco se lo coloca. ¿Lo inspiraste? Se lo inspiré. Y yo, en vez de chaleco antibalas, entré con humanidad, con sonrisa y con mis brazos. Porque en mi corazón siempre ha estado las personas privadas de la libertad en medio de lo que estén allá, el por qué. Pero yo nunca veo el delito, veo el ser humano. El presidente me lleva como pacificadora, no como juzgadora. Así es. Entonces, era un compromiso. Las personas deben entender que yo para pacificar necesitaba hablar con personas privadas de la libertad. Y cuando yo empiezo a liderar el paso de voluntades de 8 cabecillas, era con ellos que eran los actores principales para bajar las órdenes de matanzas. Así es, que pasaban en esas cárceles. En esas cárceles. Tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Porque tú sabes que así es la televisión. Y al regreso vamos a hablar entonces de esos 8 cabecillas, líderes de lo maluco, ¿no? Pero sobre todo de Fito, de ese privado de la libertad que todavía lo están buscando y que ha causado mucho estrago y que ha sido una noticia universal. Claudia Garzón, psicóloga y criminóloga colombiana que ha ayudado a mucha gente en el mundo con paz y con amor y siendo empática, sobre todo a los privados de libertad. No se vayan, ya regresamos. De regreso con Claudia Garzón, esta psicóloga criminóloga colombiana que ha ayudado a mucha gente en el continente. Pero en Ecuador, en este momento, después de ser comisionada de paz nombrada por el presidente Lazo, ahora es una mujer perseguida y acusada de un montón de cosas que no entendemos. Y quiero que le cuentes a nuestra audiencia qué pasó, en qué momento esa Claudia Garzón, que fue nombrada por el presidente para pacificar los problemas de la cárcel, se vuelve ahora la victimaria. Me condenan por dar cumplimiento a un decreto. Me condenan por hablar con personas privadas de la libertad. Pero eso no es delito. Me condenan por haber liderado un proceso de paz con cabecillas de 8 organizaciones donde por primera vez llega una mujer y logra unirlos, y logra erradicar violencias, y logra mitigar masacres, y me convierto en mala. Empiezo a ser perseguida por unas razones que las quiero dejar siempre en claro y que la gente lo conozca, porque esto es una radiografía de las injusticias que tenemos todas las personas que nos atrevemos y aceptamos unos desafíos de trabajar en cárceles, en hacer la paz y en trabajar por la justicia. Difamación y difamación total. Y difamación. ¿Cómo pasa eso? ¿Qué pasa con ese capo de capos que sale ese video tuyo y que se vuelve viral y que te acusan de varias cosas? ¿Cómo es la cosa? En primer momento hubo una persecución cuando yo termino de ser comisionada. ¿Por qué? Lidero un proceso de pacificación y prácticamente es acabarle el negocio a personas que estaban enquistadas en corrupción. En las cárceles. En las cárceles. 2, empiezo a dar a conocer al gobierno y a algunas personas en el Ecuador ciertas personas que participaban de corrupción
esas personas son las que empiezan a perseguirme. Es decir, tú pones en evidencia que esas personas estaban haciendo negocios ilícitos dentro de la cárcel, abusando de todas esas privados de la libertad. Y el capo de capo, ¿cómo entra ahí? Él ya estaba con nosotros. ¿Cómo se llama él? Adolfo Macías, alias Fito, que es con el video que hace poco sacan en un tema pedagógico, ya te explico. Sí. Cuando yo empiezo a ser perseguida la primera vez es porque doy a conocer corrupción. Y por supuesto querían callarme. Y la mejor manera de callarme, ¿cuál era? Claro. Abrirme un expediente, un proceso por usurpación, vincularme de lo que sea. Sin embargo, pasó el tiempo y ya pasaron casi 2 años y ahorita sale un video que yo lo utilicé en clase con mis policías y que lo he utilizado con otras personas y en otros escenarios. ¿Ese video es con Fito? El video es con Adolfo Macías, alias Fito. Ok. Y es un video donde yo les digo a mis policías, estábamos en una clase de sociología, vamos a ver un video con esta persona que quiero que ustedes vean su lenguaje analógico, su pensamiento frente a la seguridad, su pensamiento frente al ser policía, que miremos de pronto los dibujos y los entornos que él tiene en su celda para comprender justamente un poco más cómo se comporta una persona con unas características de un perfil criminal alto. Así es. Estamos hablando de prevención de violencias, de amenazas y riesgos a la seguridad. Claro. ¿Qué mejor llevar un estudio de caso real? Palpable. Palpable. Ahí. Fito es el que han tildado de que era el Pablo Escobar ecuatoriano, ¿no? Para que la gente se ubique, que es una cosa de alto perfil, no es cualquier cosa. Entonces, ese video que tú grabaste como un modelo pedagógico para compartirlo en tus clases, lo usan en tu contra. Lo usaron en mi contra. Nunca fue un video desde lo virtual, fue un video grabado y fue un video que usé donde mis policías pudieron elegir 3 videos. El monstruo de la soga, un video de caso que tengo del monstruo de los matorrales de Quito o un video con alias Fito. Y ellos eligen, veamos este. Claro, siempre llama la atención lo del narcotráfico. Es un tema sumamente morboso acá y en todas partes. Así es. Entonces, ese video, ¿qué dicen de ese video con Fito? ¿De qué te acusan? El video, la clase que yo tuve fue con capitanes de la policía. Ese rango, capitanes. Sí, capitanes que iba para mayores. Ahí dicen que subtenientes, mentiras. Fue con capitanes para mayores. Y un video que la clase fue hace 2 años. Hace 2 años fue la clase. Ok. Y lo sacan hace tal vez 20 días unas personas de un medio. Lo vendieron como quisieron, no contrastaron información, nunca me llamaron, nunca me dijeron nada. Es decir, digamos que te acusan como que de pronto tú ayudaste a Fito a escaparse de la cárcel. ¿Pudiera decir eso? No. Me hicieron ver como la gran amiga, porque en los medios aparece en la noticia, ella entraba a visitarlo. Sí, así Desconocieron que había un decreto, este medio desconoció mi trayectoria, desconoció porque yo estaba en las cárceles, sino que me mostró como la profesora de la policía que visitaba a este narcotraficante, alias Fito, como gran amiga. Como gran amiga, sí. Te están acusando de cómplices, Claudia. Claro. De una cómplice, de una persona que tiene mucho prontuario para hacerte daño, para aniquilar todo eso que tú has hecho por tantos años, que es ayudar y sensibilizar a mucha gente a través de las segundas oportunidades en las cárceles y todo eso. ¿Tú crees que ese expediente son esas mismas personas que tú acusaste de corrupción en las cárceles? ¿Es la misma cúpula? ¿Son ellos? Es decir, la persecución que yo tengo nace justamente es por develar corrupción y malos manejos, irregularidades. Y eso hace que el video que sacan ahorita vuelva a Ecuador y en Ecuador lleguen y retomen lo que pasó hace 2 años con mi persecución que yo tuve. Entonces fue fabuloso para otros medios, porque en medio de todo lo que ha pasado conmigo se convierte en un populismo punitivo. El tribunal más el que me condena es la sociedad, porque desafortunadamente hay medios que incitan al odio. Claro que sí, fue por supuesto. Este caso con los que hicieron con este video, pero veámoslo desde otra parte. Yo tengo fotos con personas privadas de libertad, cualquier cantidad. Tengo videos con ellos. ¿Por qué sacan solo con él? ¿No sería porque Fito se escapó de la cárcel y están buscando culpables, responsables, que la dirección de presidiaria no tomó los controles, que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer,
que este presidente nuevo es un hombre joven e inexperto y quieren buscar la manera de molestarlo por todos lados. ¿No tendrá que ver todo eso, Claudia, también? Tiene que ver bastante el tema que es tan mediático, sí, la fuga de Adolfo Macías alias Fito. Así es. Esto es mediático. Y al encontrar un video inédito que aparece con la excomisionada, por favor. Pues eso se convierte fue un boom. Así es. Y por Dios. Un caldo de cultivo ahí. En vez de estar investigando lo real y lo injusto, sí, se quedaron allí. Claudia Garzón. Sí. Pero se olvidan que Claudia Garzón lideró un proceso de paz, pero se olvida que Claudia Garzón dignificó a las personas privadas de la libertad en Ecuador, pero se les olvida que Claudia Garzón jamás entró con un chaleco antibalas, sino que entró con humanidad, pero se les olvida que Claudia Garzón cumplió el decreto presidencial, a eso me llamaron y eso hice. Así es. Y que además ayudaste a destapar una olla de grillo que había en las cárceles ecuatorianas. Eso es de alto perfil. No te digo que es normal que pase eso, pero al que hace las cosas bien siempre le tiran piedra. Y eso fue lo que pasó contigo. Pero sin lugar a dudas que la escapada de Fito de la cárcel y todos los problemas que yo entiendo que todavía tiene este gobierno nuevo, con este nuevo presidente, que me parece que está dando ahí, quiere empujar, pero no acaba de arrancar. ¿O tú cómo lo ves? Es un país complejo, Ecuador. Sin embargo, este nuevo presidente, yo le apuesto mucho. A veces no importa el tema de si es joven o no, sin embargo, resalto en que puede tener más ideas innovadoras, pero se está encontrando con un país roto, deteriorado y lleno de corrupción. Aquí su inteligencia estratégica debe obrar bastante con sus asesores, donde cómo podemos romper esas cadenas y empezar a disminuir temas de corrupción y fortalecer la seguridad. Yo le apuesto a este presidente, le apuesto a la justicia, a pesar de lo que están haciendo en contra de mí, pero aún creo en la justicia. Las personas que me están haciendo daño, los comprendo también en cierta parte. Estás afectando sus intereses, Claudia. Cuando uno afecta intereses, eso pasa, ¿no? Pero intereses que no están bien, porque es que de pronto si fueran intereses bien, no, pero que tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Claro que estás ayudando a desmantelar una banda criminal y gente que lo está haciendo mal, que no está correcto. A veces las mafias más peligrosas no son las que las personas piensan que son las 8 organizaciones, choneros, águilas fatales, chone killers, lagartos, tiguerones, lobos. No, a veces tenemos una mafia que es la peor y es aquella que está en algunas instituciones, en Estado, en gobierno. Atornillada ahí, allá, en la corrupción total. Que usan corbata o que usan un uniforme. Qué tristeza. Así mismo es. Claudia, se nos acaba el tiempo. Este programa lo quise hacer en un homenaje para que el mundo, porque tu noticia se está volviendo continental, sepa que detrás de esta mujer hay una realidad, que de lo que están diciendo de ella de que ayudó a Fito, eso no es cierto. No. Ella hizo solo su trabajo. Que ese video lo hayan filtrado por ahí y quieran hacerte daño, eso no es. Yo también estuve con un narcotraficante y me acusaron de muchas cosas. Entiendo perfectamente tu situación. Cuando necesites en tacones para seguir hablando al continente de tu defensa, aquí estoy. Muchas gracias. Sí, como mujer, como periodista y como una persona que entiende que hay que hacer lo correcto siempre y hay que denunciar lo que esté mal, no importa lo que sea. Siempre diré, hablar con voz alta. Nos van a querer callar. Sí, siempre. Pero en este caso si debo ser perseguida por hablar con voz alta y no ser corruptible, que me sigan persiguiendo. Así es. Pero a mí el presidente me lleva para mitigar violencias y salvé vidas y seguiré con voz alta. Así es. Claudia Garzón, psicóloga criminóloga colombiana que ha ayudado a varios países a mejorar su nivel de violencia, sobre todo en las cárceles, pero en especial en Ecuador y que ahora está metida en este problema. Que todo salga bien, ¿oíste? Amén. Para que sigas haciendo tu trabajo. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue en Tacones Televisión, hoy contando una historia distinta, enalteciendo la figura de esta mujer que lo único que ha hecho es ayudar a mucha gente y que pone en alto a la mujer latinoamericana y a las profesionales. Claro que sí. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre.